Argentina y en el mundo, fue uno de los jueces miembros del tribunal que condenó a las dictaduras militares, a las juntas militares. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Primero le voy a preguntar, yo lo identifiqué por algo que sabemos todos. Ahora, ¿quién es Ricardo? Ya un hombre grande, ¿no? Que tiene un largo recorrido, y bueno, siempre, bueno, como muchos de mi generación, persiguiendo la ilusión de tener una democracia estable, consolidada. Es el deseo que tengo para la Argentina y la que he perseguido siempre. Esta semana, justo casualidad, que ya teníamos planeado invitarlo hoy, pero esta semana con temas muy importantes y muy fuertes que tienen que ver con la justicia. Ya vamos a hablar de ese tema, pero primero quiero hablar de su experiencia, porque este año yo nombraba, usted es uno de los miembros del tribunal que juzgó a los militares, este año se cumplen 40 años de ese juicio. Se cumplen 40 años, sí, de la audiencia y de la sentencia. Vamos a repasar un minutito nada más de un resumen muy acotado de esos días. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo. Señores, de pie, por favor. Me llevan a un coche, ponen la sirena. Con una capucha puesta en la cabeza. Me ata la camisa y me aplica picana. Increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Que el tribunal falla condenando al teniente general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo, al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Señores jueces, nunca más. Quedó en la historia la frase final del alegato del fiscal Estracera, pero lo más importante era cuando escuchábamos a Arlañán, presidente de ese tribunal, condenando y dando las penas a cada uno. ¿Cómo fue? Vamos a empezar de al final. ¿Cómo fue ese día final cuando ustedes dan a conocer las penas? Bueno, los días previos fueron de muchísimo trabajo, porque nos habíamos propuesto dictar sentencia ese lunes, era un lunes 9 de diciembre, o sea que trabajamos todo el fin de semana. El día propiamente de la lectura de la sentencia, o mejor dicho, de la parte dispositiva de la sentencia, no hubo tantísimo, porque habíamos trabajado como hasta las 3 de la mañana del día anterior, ¿no? O sea que era el trabajo de compaginación, etc. Bueno, yo la sensación que tengo de ese último día, bueno, es el alivio, la descarga, porque sinceramente cuando empezamos un camino desconocido y que no sabíamos si íbamos a poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que cuando preguntan, ustedes tenían temor, tenían miedo. Yo el miedo que tenía era que no pudiéramos, ¿no? Que pasara algo que nos interrumpiera, que no pudiéramos llevar adelante un juicio que era desconocido para nosotros. Es importante lo que estás diciendo, porque los jóvenes que nacieron en democracia no saben que habían pasado 1 o 2 años del regreso de la democracia, y desde 1930 a esta parte las vueltas a la democracia duraron poco. Era una responsabilidad muy grande porque no se sabía cuánto iba a durar esta democracia. Cuando usted se entera que va a ser parte de este tribunal que va a juzgar a los dictadores, no sé qué le pasó por la cabeza, cuáles eran los miedos. Bueno, cuando nos ofrecen ser miembros de la Cámara Federal, todavía no había juicio. El juicio sobrevino luego de la sanción de la ley del Congreso, que le dio a la Cámara la posibilidad de abocarse al conocimiento de un juicio militar, porque fue un juicio de la justicia militar. Con lo cual, por supuesto que sabía que iba a integrar un tribunal muy importante, como era la Cámara Federal de la capital. Pero no estrictamente. ¿Y cuando se enteran que esta causa iba a recaer en ustedes? Bueno, fue decisión nuestra, porque en realidad la ley
establecía que el Consejo Supremo tenía que informar a la Cámara cada 6 meses la marcha del proceso y le daba la facultad al tribunal de abocarse, es decir, sacarle la causa al Consejo Supremo. Y luego de los 2 primeros informes, y sobre todo con uno último, que era sencillamente inaceptable, que nos mandó el Consejo Supremo, bueno, ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Le hacemos como es usual en la justicia, que es patear para adelante para Muy común. Para que las cosas se acomoden. Bueno, o le sacamos la causa y hacemos nosotros el juicio. Y estuvimos todos de acuerdo de que el juicio se frustrara iba a ser algo muy fuerte para esa democracia recién naciente, ¿no? Que tenía que haber un juicio. Bueno, y ahí nos decidimos, no hubo resistencia, ninguno argumentó algo distinto. Bueno, y nos tiramos a la pileta. Claro, pero pensaban esto que yo decía al principio, que no sabían cuánto iba a durar esta democracia incipiente. Claro, bueno, el gobierno de 1983, el de Alfonsín, venía de 50 años de promiscuidad entre dictaduras militares y gobiernos civiles, ¿no? Y por cierto, los militares, bueno, entregaron el poder, hubo elecciones, entregaron el poder, pero estaban ahí. Estaban al mando de tropas, todo estaba tal cual a como lo dejaron. Es decir, la democracia arrancó nada más que con la legitimidad y la fuerza que dan los votos, pero tratando de consolidar un proceso nuevo. ¿Y esos meses cómo transcurrieron? ¿Hubo amenazas? ¿Hubo bombas? Creo que en las puertas de tribunales explotó un auto. Digo, ¿hubo miedo en el transcurso? A ver, era otra época. Era una época en la cual las amenazas, esto de las bombas, a Alfonsín le pusieron también, creo que son 10 kilos de trotil abajo de la pista de un avión en Córdoba, que podría haber hecho volar, lo detectaron a tiempo. A Andrés D'Alessio, uno de nuestros colegas, le pusieron una bomba en la entrada de la puerta, que por suerte una hija volvió antes del cine con la novia, con el novio, y lo alertó y también lo pudieron desarmar. Pero, bueno, a ver, por suerte yo no tuve particularmente amenazas en mi casa, sí en el tribunal, sí que llamaban al tribunal, eso sin duda. Pero bueno, incluso en las primeras audiencias que recibimos muchos llamados que teníamos que desalojar la sala, y ahí nos consultamos y dijimos, bueno, seguimos adelante. Si cortamos una vez, nos la hacen siempre, ¿no? Así que seguimos adelante y por suerte no explotó nada. En su historia laboral, yo decía, fue diputado, fue ministro. Ese es el ícono que tiene usted en lo personal, porque yo decía, no solo en Argentina, en el mundo entero, éramos ejemplo a nivel justicia en esa época. Bueno, sí, claro, Argentina inauguró un modelo de justicia, que es de la justicia transicional, este modelo de comisiones de la verdad, que fue la CONADEP, y juicio ulterior se ha propagado a todos los continentes, ¿no? Por supuesto, es lo más importante que he hecho en mi vida, ¿no? Eso por cierto, y agradezco al destino que me haya permitido vivir esa experiencia. Y era un joven Ricardo Gil Lavedra. Sí, hay que tener en cuenta también que las edades son distintas. Es cierto, la juventud como que va a través del tiempo. Pero ¿cuánto tenía? ¿30 y pico? Tenía 35 años. Claro, pero era joven. Claro, porque ya 35 años es un chico, pero en aquel momento yo estaba casado, ya tenía mis hijos, me había recibido también de hacía bastante, bueno, se vivía más anticipadamente. Usted escribió La Hermandad de los Astronautas, la vida de ustedes como miembro del tribunal y la experiencia de ustedes. ¿Cómo está yendo? Y está todavía en venta, ¿no? Sí, claramente. En realidad es un testimonio visto desde la Cámara, claro, de los jueces, acerca de cómo fue el juicio. Y cómo fue el juicio también desde la óptica de los que lo realizamos. Que tomé una parábola que hacía siempre Jorge Torlasco, que decía, es como si estuviéramos en una nave espacial, que afuera pasa de todo y nosotros estamos dentro de la nave para tratar no de alunizar, sino de dictar sentencia. Y que como los astronautas dependemos de la confianza recíproca, de lo que cada uno de nosotros haga.
Y esa relación que se va creando crea un vínculo muy especial entre nosotros, ¿no? Yo diría por eso de una suerte de hermandad. Claro. Que nos ha dejado unidos, pero para siempre. Bueno, ayer, sin ir más lejos... ¿Se siguen viendo? Sí, claro, ayer almorzamos. Antes hacíamos muchas reuniones en las casas y después, bueno, cuando fuimos achicando, fueron muriendo algunos, otros cambiando de pareja, qué sé yo. Y ahora lo que estamos haciendo es nos reunimos a almorzar y cada 1 o 2 meses. Ayer precisamente almorzamos juntos. Paralelamente se estrenó en Argentina, Argentina 1983, que en realidad es una visión desde el punto de vista de la Fiscalía. La película es una visión desde el punto de vista de la Fiscalía, del juicio, que sirvió mucho internacionalmente, sobre todo para que se vuelva a hablar del tema. ¿Qué le pareció? Primero, como espectador, ¿qué le pareció la película? Y segundo, ¿qué es eso de verse? Porque hay un personaje que lo representa a usted. Bueno, a ver, sí, por supuesto, me parece que la película ha cumplido una función extraordinaria, que es la difusión, y sobre todo la difusión a muchísima gente joven que no vivió esa época, y ha tenido también un éxito notable en todos lados. Ahora, es una película de ficción y comercial. Claro. Es decir, que no es que relate las cosas como fueron en realidad, ¿no? Y participo también, y esto es un hilado fino, de cierta visión sesgada que tiene la película, ¿no? A ver, para dar un ejemplo, en el caso de los títulos finales, que eso no es ficción, hay que ser objetivo. Claro. Bueno, hablan de las leyes de la impunidad y no de los decretos de Menem, que precisamente uno de los decretos lo que hizo es indultar a los excomandantes. Claro, en realidad las leyes de obediencia de vida y punto final no tenían nada que ver con el juicio. Los indultos fueron directamente. Sí, claro, con el y la juicio, película los omite. Bueno, pero más allá de eso, y que está bien si desde el punto de vista... Es ficción de también. Sí, claro, está bien. ¿Y verse representado? No, nada. No. Nada, sí, es el personaje ese que le compra el chupetín al hijo de trasera, eso es falso, ¿no? Por supuesto. Sí, yo digo porque debe ser extraño verse en una representación. Estamos hablando con Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia, ex diputado nacional, actualmente es presidente del Colegio Público de la Abogacía y fundamentalmente fue uno de los jueces que participó del tribunal que condenó a las dictaduras argentinas. Ahora vamos a hablar un poco de la realidad después de la tanda. Del Plata. Una ráfaga de aire fresco en pleno verano. Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Octava fecha del torneo de apertura. Hoy Boca recibe en la Bombonera a Rosario Central. Y donde juega Boca está Del Plata. Seguí el encuentro desde las 18:30 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Los sábados a las 18 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli, una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Canchi inspira tu mundo. Visítanos en canchi.com.ar. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los sábados a las 7, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad.
9:19, estamos recibiendo aquí en Primera Vuelta la visita de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía, ex ministro de Justicia, ex diputado nacional, ex miembro del tribunal que juzgó a los militares. Hablamos un poco de actualidad. Empecemos con lo último. Ayer juró rápidamente, sin anuncio previo, sin nada, García Mansilla como ministro de la Corte Suprema de Justicia después de la designación en comisión por parte de Milei. Como abogado, como presidente del Colegio Público de la Abogacía, ¿cuál es su primera reflexión? A ver, durante todo el proceso de selección, nosotros hemos dicho de que la Corte tenía que tener o contemplar la diversidad de género y que no podía haber un tribunal compuesto exclusivamente por varones y que esto era una regresión respecto de la composición de todos los tribunales superiores del mundo occidental. No hay ninguno que esté compuesto solamente por hombres. También nos pronunciamos con la cuestión esta del decreto. Para tratar de ser... El decreto es una regresión institucional notable, porque es cierto que hay un inciso de la Constitución que viene de 1860, en el cual faculta al presidente a llenar las vacantes que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante el receso parlamentario. También es cierto de que tanto en Estados Unidos, que hay una cláusula similar, como en la Argentina, esto ha sido utilizado durante mucho tiempo e incluso para designar jueces. Para jueces de la Corte Suprema no se usa desde 1910 y nunca se utilizó para ningún caso desde la reforma constitucional del 94 hasta la fecha. Han pasado 30 años. Así que no es... Ahí en el medio lo freno. Hay un caso casi pasa con Mauricio Macri, pero antes de asumir tuvieron el acuerdo. Macri designó por decreto. Hubo las reacciones que hubo de todo el espectro político y Macri dio marcha atrás y mandó los pliegos y las designaciones fueron regulares e incluso ahora he visto con declaraciones que ha reconocido que fue un error. Y lo cierto, la Constitución quiere que los jueces de la Corte sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de las 2/3 partes del Senado, o sea, quiere un consenso. Pero esto no es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, es un acto complejo que requiere las dos voluntades. En consecuencia, si el Poder Ejecutivo no consigue consenso respecto de sus candidatos propuestos, tiene dos opciones, o insiste o cambia los candidatos. Esto es una nominación política, tiene que tratar de llegar a un acuerdo, no decir... Bueno, estos son y si no me los das, yo te los saco por decreto. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando uno designa por decreto, según la Constitución, esa designación dura durante el año parlamentario. Es decir, tienen ese año parlamentario para conseguir el acuerdo y si no se tienen que ir. Ese es un juez precario, un juez provisorio, un juez transitorio, que para quedarse necesita de la aquiescencia del Congreso y del Ejecutivo. En consecuencia, ¿qué independencia puede tener un juez así? Pregunto, ¿los jueces que son designados en la Corte por comisión van a dictar fallos que le pongan límites al Poder Ejecutivo? Por ejemplo, en ejercicio de facultades parlamentarias. ¿Van a dictar fallos que lo limiten en el abuso que hay de los decretos de necesidad de urgencia? ¿Van a dictar fallos que contraríen algunas decisiones del Poder Ejecutivo? Bueno, no lo van a hacer porque si no, se van. No le saca la candidatura. Y de otra parte, tampoco que no satisfagan al Congreso, con lo cual es una clara afectación, por lo menos a la confianza que tiene que tener la gente en su imparcialidad. Dos temas legales con respecto a esto. ¿Qué pasa con los fallos que lleguen a una mayoría por el voto? Si es 4-0, va. En esta, pero que lleguen a los 3 votos necesarios para tener un fallo
sí o sí con uno de los jueces que asumieron sin acuerdo. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica de eso? Bueno, a ver, en esta precariedad institucional que hay, yo creo que hay que tratar de respetar las reglas. En este momento en la Corte hay 4 jueces. Ayer juró García Mansilla, es un juez de la Corte. Y me parece que mientras no suceda lo contrario, es un juez legítimo que va a dictar fallo. Y sí, claro. Por supuesto que va a haber ¿No va a haber planteo? ¿No cree usted que haya planteo? Sí. No, yo creo que va a haber planteo. Claro. Lo que estoy diciendo de que este es el régimen. Claro. Y que hay que respetar ese régimen que está, más allá de los planteos que se hagan. Ahora otro tema. ¿Qué pasa si mañana o dentro de un mes se reúne el Pleno del Senado y rechaza directamente el pliego de García Mansilla, que ya es juez de la Corte? Yo creo que los pliegos de los jueces en comisión rechazados cesan. Porque precisamente la comisión es hasta que consigan el acuerdo del Senado. Si no lo consiguen, se tienen que ir. Y esto depende del Congreso. Lo que llama la atención es, en muchos casos, desde ya que hay un avance excesivo del Ejecutivo, pero también una inacción notable del Congreso, ¿no? Porque si uno no defiende sus propias competencias, sus propias facultades, bueno, el otro poder avanza. Claro. Bueno, por eso tenemos que tratar de tener un equilibrio de poderes, por eso tenemos funciones distintas en cada uno de los poderes, ¿no? Eso también se puede decir que a nivel político es un logro del presidente Milei, que ha logrado partir prácticamente todos los bloques para conseguir algunas cosas que él quiere que se voten en el Congreso. Ahora bien, los que tenemos ciertos años recordamos la borocotización, que era una excepción la borocotización. Había uno u otro que cambiaba, una vez que asumía, cambiaba de postura política, cambiaba de bloque. Ahora estos cambios de postura parece el cotidiano porque están en todos los bloques. Sí, yo creo que el triunfo de Javier Milei en la presidencia de la República implosionó todo el sistema político, que no ha terminado, por supuesto, hasta ahora de reacomodarse. Vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones, pero no hay articulada una alternativa diferente. Y la democracia necesita alternativa, es decir, que el que gobierna necesita alguien enfrente, bueno, que le ofrezca al pueblo una vía distinta. Y esto todavía no ocurre. Y me parece que no ocurre porque tiene que nacer algo diferente. No creo que sea algo de las experiencias pasadas, que incluso no creo que puedan revivir, pero sí creo de que va a aparecer en algún momento una alternativa distinta. Usted decía, no solo es responsabilidad del Ejecutivo, sino hay una inacción del Legislativo y también una inacción del Poder Judicial. Bueno, me refiero al decreto 70, por ejemplo, al DNU 70. Sí, y eso también se vincula con lo que veníamos hablando de la Corte, ¿no? La Corte tiene a decisión la validez o no del decreto 70, que tiene ya una de las cámaras del Congreso que lo rechazó. Y bueno, la Corte no lo ha decidido, ¿no? Y lo que hablábamos antes, lo van a decidir con los jueces en comisión. Claro. No lo sé. Pero bueno, se discute mucho a ver cuál es el alcance de las facultades legislativas del presidente, que los decretos de necesidad de urgencia son de estricta excepcionalidad y de interpretación restrictiva en determinadas circunstancias, porque es al revés. De lo que se trata es fortalecer el Congreso y limitar la acción del presidente. Pero bueno, la Corte tiene una doctrina muy correcta en esa materia, pero bueno, si no la aplica, los decretos se siguen sucediendo.
Bueno, sabemos que 9:30 se tiene que retirar. Para nosotros es un placer que haya venido aquí a visitarnos a Primera Vuelta para hablar de su historia y también de los temas de actualidad. Espero que la haya pasado bien, que es lo más importante. Muy cómodo, muchas gracias. Así que seguramente vamos a seguir hablando por algunos temas específicos en otras oportunidades. Le agradecemos mucho que haya venido aquí a Primera Vuelta. ¿Le quedó algo por decir? ¿Qué quiera decir? No, lo que ustedes quieran. No, estamos bien. ¿Qué le pareció la declaración, el tuit que mandó el presidente recién pidiendo la intervención de la provincia de Buenos Aires y la renuncia de Axel Kicillof? Mal. Mal. Seguimos en este clima de que los tuits amenazan después la intervención es un acto muy serio. Y lo tiene que decir también el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Me parece que desde ya que la seguridad es un tema que hay una gran preocupación ciudadana, etcétera, pero nunca hay debate serio, siempre es esta de la cuestión coyuntural, ¿no? ¿La grieta no termina si no es una, es otra? Sí, claro. A ver, yo creo en la democracia liberal. Yo creo en un régimen que se asiente en las bases de la tolerancia, del pluralismo, de la cooperación. Es lo que yo creo. Y creo también que ese es el régimen que tiene nuestra Constitución Nacional. Yo creo que todas estas políticas de confrontación, de discusiones interminables, no nos permiten los acuerdos mínimos para un destino común. Porque en definitiva todos estamos bregando para un destino común bueno para la Argentina, ¿no? Pero en este forcejeo de unos y otros, esto parece que no llegamos a nada. Ricardo Gil Lavedra nos visitó hoy en Primera Vuelta. Muchísimas gracias. No, al contrario, buen día. 9:31, vamos